Toji y Megumi, al sentir la presencia de aquella maldición, se quedaron helados y sin poder moverse. El aura que emanaba esa maldición era como si el mismo demonio estuviera con ellos. Megumi tenía más miedo, ya que él podía ver a la maldición claramente y su aspecto era totalmente imponente y aterrador. No sabía qué hacer, su mente aún seguía procesando la revelación de hace unos instantes, y ahora un ser como este aparece. No sabía qué hacer, el miedo que sentía era indescriptible y sus piernas empezaron a tambalear. En eso escucha la voz de aquel hombre a unos centímetros de él. Toji, llévate a esas niñas fuera de aquí, yo me encargo del insecto. Este saca y otra daga. Megumi, ¿de qué estás hablando? Con dificultad para hablar. Toji, se acerca Megumi y le susurra, me encargaré de llevármelo lejos y tratar de sobrevivir. Vuelve la vista hacia la maldición. Muy bien, hormiguita, veamos de lo que estás hecho. Beru, así que eres el rey. Pero no siento energía en ti, pero sí una sed de sangre. Muy bien, empecemos. Ambos contrincantes a una gran velocidad empezaron el combate del que solo uno podía salir vivo. Ambos peleaban a una gran velocidad mientras avanzan y destruyen los alrededores de la ciudad. Megumi solo podía escuchar el choque del arma de Toji con la piel de aquella maldición hormiga, la cual por su poder y razonamiento estaba totalmente seguro de que era una maldición de grado especial, pero mientras ellos estaban peleando, Megumi volvió en sí y fue hacia donde estaban las chicas. Por su parte, de Toji apenas si podía causarle un daño significativo a esa maldición hormiga. En cambio, él ya tenía varios cortes en algunas partes de su cuerpo por culpa de las garras de Beru. La batalla ya estaba recorriendo todo el lugar y ninguno de ellos, que eran unos monstruos, parecía ceder. Beru estaba emocionado de que alguien al fin le estaba dando algo de pelea, pero aún así no era suficiente para que pueda llegar a liberar todo su poder, y por parte de Toji ya estaba sangrando en varias partes de su cuerpo por los cortes de las garras de Beru, pero esto en vez de asustarlo lo emocionaba. Era como aquella vez con aquel genio del clan Gojo. Aunque esta vez le haría caso a sus instintos, si es que estaba en verdadero peligro, pero por ahora disfrutará de esta batalla lo máximo posible. Ambos siguen con su combate a muerte, y poco a poco Beru con cada golpe y corte que daba ganaba terreno en contra de Toji, y este último estaba empezando a ceder. En un punto Beru le dio un golpe a Toji que lo mandó a atravesar varios edificios, pero el golpe que dio Beru no era uno normal, era un potente Black Flash, que incluso le sacó sangre de la boca a Toji. Toji atraviesa varios edificios y finalmente se detiene y se ve como este está sangrando de la cabeza. Una vez se detiene, se pone de pie con dificultades, pero mientras se ponen de pie, una sonrisa psicópata se le forma en el rostro de Toji para ir nuevamente a atacar a Beru, el cual solo estaba parado encima de un poste observando el área para saber si habían más de esas maldiciones o seres humanos. En eso siente 3 energías malditas, 2 muy débiles y una bastante fuerte, por lo que al notar esa energía decide ir hacia ella. Con Megumi. Megumi había vuelto a donde estaban las chicas, las cuales, al verlo herido, se preocupan por él, pero este se niega para después hablar con ellas. Megumi, escuchen, lo mejor es que se vayan de aquí, así que váyanse de una vez. Alterado mientras habla. Luffy, ¿de qué demonios crees que estás hablando, Megumi? Un hombre viene y te golpea y ahora vienes a decirnos que nos vayamos. Burnice, así es, no vamos a dejar que este hombre se salga con la suya. Él te hizo daño y nosotras lo vamos a incinerar. Prepara sus lanzallamas, Megumi. No es momento para que se pongan quisquillosas, así que háganme caso y váyanse de aquí. Ambas chicas seguían en la negativa de querer irse. Megumi, al ver lo tercas que eran, estaba por usar a su lobo de jade para que se las lleve lejos de aquí, pero cuando lo estaba por invocarlo, esa presencia y poder volvieron a aparecer. Beru estaba detrás de él caminando con pasos lentos y pesados, y cada vez que daba un paso más hacia adelante la presión en el ambiente aumentaba y el miedo en los rostros de los chicos se puede notar más. Beru, señalando a Megumi y con una mirada fija en este, parece ser alguien interesante, humano. ¿Acaso eres el rey? Luffy. ¿Qué es, esa cosa? Aterrada Burnice. Danu, mucho miedo, Megumi. ¿Acaso ese hombre fue, mentalmente mientras aún sigue aterrado por la presencia de Beru?
En ese momento Beru con su super velocidad estaba a unos centímetros de Megumi, el cual en ese momento el tiempo para él empezó a ir en cámara lenta, y solo podía ver cómo el ataque de Beru estaba por impactar en su cara. Cuando en ese momento alguien desvió el ataque de Beru, la ráfaga de viento creada por este movimiento hizo caer a Megumi y las chicas. Beru por retrocede algo sorprendido mientras ve como una figura se acerca. La persona que había desviado el ataque de Beru era Toji, el cual a pesar de sus múltiples heridas en su cuerpo aún seguía de pie, y sobre todo no dejaría un insecto como ese acabe con la vida de su hijo, al cual le debe muchas explicaciones y con el cual debe redimirse después de lo que hizo. Beru, vaya, eres bastante resistente humano, Toji. Bueno, soy alguien que tiene que redimirse, así que no planeo morir aún, dice con un tono arrogante y serio. Toji se mueve a una gran velocidad y se pone por delante de Beru, para después atacarlo con el golpe de una pulgada de Bruce Lee a máxima potencia. El golpe hace retroceder unos metros a Beru, aunque este ni se inmuta por ataque de aquel humano, que a pesar no tener energía maldita le está causando problemas, y aunque le molesta que un simple humano sin energía esté a su altura, otra parte de él le excita que al fin haya alguien que pueda darle una pelea emocionante. Toji se acerca a Megumi para hablarle, vete de una vez niño, este insecto es bastante duro. Megumi empieza a levantarse después de haber caído hace un momento. ¿Qué crees que estás diciendo? Después de escuchar lo que me dijiste, ¿crees que me voy a ir? Toji, qué chico más terco, definitivamente eres mi hijo, con una sonrisa sutil en su cara. Beru, ¿quién va a venir primero? ¿Serás tu mono mutante, o será el pequeño mago? Acercándose de a poco a ambos. Toji, ya te lo había dicho, se pone en pose de combate, que yo seré el que acabará contigo, hormiguita. Y nuevamente ambos a una super velocidad empezaron un choque de ataques, los cuales causaban ondas de choque por los potentes que estos eran, pero el que estaba teniendo el control de este combate estaba siendo el rey hormiga gracias a su super velocidad, además de que Toji apenas causaba daño en su piel, que era extremadamente resistente. Megumi solo podía ver cómo las estelas de ambos se movían a super velocidad. Burnice y Lucky al ver esto empezaron a huir del lugar y trataron de hacer entrar en sí a Megumi, el cual estaba choqueado al ver lo que estaba presenciando, pero también sentía ira e impotencia ya que aquel hombre que decía ser su padre estaba perdiendo, y si llegaba a morir por aquella maldición jamás obtendría respuestas, por lo que toma posiblemente la peor decisión en ese momento. Mientras que por parte de Toji había acabado incrustado en el pavimento tras recibir una patada a toda potencia de Beru, la cual le había roto unas costillas además de sacarle sangre de la boca y dañarle su espalda. Toji, mientras está en el suelo soportando el dolor, piensa en todo lo que hizo hasta ahora en su vida, desde cómo fue maltratado por su propia familia y cómo ésta lo desechó como basura, del cómo se había enamorado de alguien y había olvidado todo su odio y rencor por un tiempo, ya que había decidido vivir su vida a su manera. Pero todos esos esfuerzos se fueron al caño cuando su esposa falleció después de que su hijo naciera, para después de un tiempo venderlo al clan que tanto odiaba para que tuviera una vida mejor que la suya. Después de todo, él poseía el talento para crecer, y no era un ser desperfecto como él. Y ahora mismo, después de varios sucesos, como volver a sentir ese amor que alguna vez sintió por su esposa, en esa mujer llamada Rina que conoció en ese café, y como ésta le había entendido y querido además de impulsarlo a estar con su hijo, pero ahora mismo después de decirle a Megumi quién era, apreció esta maldición buscando a un rey, y sabiendo el poder de esta maldición decidió enfrentarla para que su hijo pueda escapar, aunque para él signifique su muerte. Mientras pensaba todo esto, Beru se pone a unos metros lejos de él para solo ver cómo Toji se levanta de a poco. Beru, ¿eso es todo que puedes ofrecer? Toji se levanta con dificultad, mientras que su sangre empieza a escurrir por su cuerpo. Aún me falta matarte, Beru. Bien, espero que dures un poco más, o iré a buscar a ese joven humano, Toji. Eso es algo que ya tenía previsto. En eso, una gran estampida de conejos rompe un edificio y arrastra a Beru, el cual empieza a acabar con todos estos. Megumi había invocado a la estampida de conejos para causar algo de tiempo y llegar a donde se encontraba aquel hombre que decía ser su padre. Toji, ¿no te había dado una orden, chico? Megumi,
Cállate viejo, aún tengo muchas preguntas que hacerte, así que no permitiré que mueras. Saca una espada corta escondida. Toji, niño terco, hace una pequeña sonrisa. Beru se había liberado de todos los conejos hasta que estos desaparecieron, y cuando volteó a ver a dónde estaba el humano, vio como un ataque a máxima velocidad impacta en su pecho. Esto era la habilidad del elefante máximo utilizada por Megumi. Al no esperarse este ataque, Beru no logra cubrirse a tiempo y parte de su cuerpo logra dañarse por la potencia del ataque, y antes de que pueda reaccionar Toji ya estaba enfrente con la espada corta que le dio Megumi, con la cual empezó a tratar de hacerle un corte a Beru, pero solo esquiva a una velocidad los intentos de cortes de Toji. Mientras más ataques daba Toji, poco a poco hacía retroceder a Beru. Al notar esto, Beru se harta, y cuando Toji decide lanzar un corte, toma su brazo para después cortarlo, para después con su otro brazo le da un golpe que manda a volar a Toji. Megumi al ver esto intenta lanzar nuevamente el ataque del elefante máximo, pero cuando lo intenta hacer, Beru ya estaba enfrente suyo y le corta su brazo derecho. Megumi en ese momento no sintió nada, solo pudo ver cómo la mitad de su brazo era desprendida de su cuerpo, y aunque intentó reaccionar tratando de darle un golpe con su otro brazo, también fue cortado con bastante facilidad. Ahora mismo a Megumi le habían arrancado sus dos brazos y no podía hacer nada nuevamente. Otra vez solo era un estorbo y alguien a quien debían de proteger. ¿Cómo podía ser así de débil? ¿Acaso es que siempre fue así de débil? ¿Por qué no podía sacarle provecho a su técnica ritual? Ahora mismo estaba a punto de morir y nuevamente sin poder hacer nada. Beru solo miraba cómo de a poco ese hechicero, que consideraba interesante, se estaba desangrando, por lo que decide acabar con él comiéndose su cabeza. Pero al momento de intentar eso, siente una presencia asesina detrás de él que lo hace detenerse a medio camino de acabar con la vida de Megumi. Cuando se da la vuelta, ve como nuevamente aquel hombre que pensaba que ya había matado seguía en pie, a pesar de no tener un brazo y estar totalmente herido por fuera y por dentro. Beru, ¿cómo? ¿Cómo sigues vivo? Eres un simple humano sin energía, Toji. Hay cosas que debo acabar y arreglar, así que no voy a morir aún, no hasta verte hecho picadillo, Beru. Me gustaría ver que lo intentes. Ambos contrincantes nuevamente cargan el uno contra el otro, aunque uno estaba más al borde de la muerte que el otro, y aún así estaba dándolo todo para poder acabar con Beru. Toji sabía que muy posiblemente sería su final y su instinto se lo había dicho, pero nuevamente al igual que esa vez no le hizo caso, pero esta vez había una buena razón para ignorarlo. Esta vez quería hacer las cosas bien y lo primero que debía de hacer era poder estar en paz con su hijo, y aunque posiblemente no lo acepte como padre, mínimo quiere que lo perdone. Ambos rivales estaban intentando acabar el otro, mientras que Megumi estaba ahí tirado de rodillas, mientras se desangra de los brazos. Poco a poco estaba perdiendo la conciencia y poco a poco empezó a sentir un frío que recorre todo su cuerpo. Megumi ya había aceptado su destino y por una parte estaba feliz y ahora por fin estaría en paz junto con su hermana. Su hermana. Megumi había recordado a su hermana en sus últimos momentos y sabía que ella no quería esto, ella no quería él se rindiera así de fácil. En ese momento, mientras estaba al borde de la muerte, Megumi Fushiguro estaba logrando lo mismo que su profe Gojo cuando estaba al borde de la muerte, y por fin después de mucho tiempo Megumi Fushiguro había logrado aprender la técnica inversa, y había regenerado sus brazos y curado todas sus heridas. Megumi, no es el momento de rendirme, piensa esto mientras recuerda a Itadori, aún debo de reencontrarme con ese idiota. Por su parte, Toji nuevamente había lanzado un corte hacia Beru, pero logró esquivarlo con suma facilidad, y pudo ver la cara de frustración de Toji de cerca, y esto por primera vez causó un cambio en la expresión de Beru, logrando que haga una sonrisa en forma de burla al ver la desesperación de Toji. Beru, para seguir viendo esa cara de frustración por parte de Toji, decide cortar su otro brazo, y con una patada infundida con energía maldita manda a volar a Toji varios metros para después acabar estrellado en la pared de un edificio. Toji se había quedado incrustado en la pared del edificio mientras sangre empieza a salir por su cabeza, boca y su pecho por culpa de los cortes previos de Beru. Toji seguía vivo de milagro, pero en su estado actual le era imposible seguir peleando, y cuando alzó la mirada lo vio, aquella maldición estaba yendo directo hacia el colmo en una calma que daba miedo.
En ese momento Toji había aceptado su muerte, por lo que solo cerró sus ojos esperándola, y aunque no le guste aceptarlo, debía de hacerlo. Después de todo, ya no tenía más que dar en este mundo, y lo poco que había logrado lo hizo feliz. Pero al momento de cerrar los ojos escuchó algo que no fue el golpe final para él, sino más bien un choque entre dos metales, y cuando abrió los ojos vio a esa maldición en un choque de golpes por una mujer de baja estatura con orejas de zorro, la cual había evitado el golpe de Beru con su katana. A la vez que aquel chico peligrosa, que enfrentó 2 veces, estaba corriendo hacia él para extender sus brazos y empezar a cerrar los cortes de sus brazos, para evitar que se siga desangrando. Toji notó como este chico, a pesar de haber peleado con él 2 veces, ahora mismo estaba tratando de salvarlo, pero no podía regenerar sus brazos, por lo que solo decide cerrar la herida para evitar que se desangre. Toji, ¿por qué? Itadori, eres el padre de mi mejor amigo, no puedo dejar que mueras aún. Mientras que por su parte Miyabi estaba manteniendo a raya a Beru, este último veía con fascinación a Miyabi y él cómo podía frenar unos de sus golpes. Beru, eres la reina de los humanos. Miyabi, son la reina de los Oshimi, y seré quien te rebane en pedazos. Beru, jeje, me gustaría verlo. Miyabi pone una mirada seria al escuchar esto. Ambos empezaron un combate de velocidad, por lo que ambos empezaron un intercambio de golpes y cortes a máxima velocidad, mientras se mueven por todo el lugar. Mientras que este par pelea, Itadori estaba acabando de regenerar los brazos de Toji, a la vez que Ellen, Suyuan y Kingi llegan al lugar para ver cómo Itadori acaba de cicatrizar los brazos de Toji. Suyuan / Ellen, Itadori. Ambas corren hacia él. Itadori se empieza a sentir cansado por usar el ritual inverso en alguien. Itadori, esto es muy cansado. Suyuan, ¿qué pasó aquí? Mientras ve a Toji. Itadori, de momento eso no importa, además ¿cómo es que? No sabiendo cómo es que ellas están aquí, ¿saben qué? Ni siquiera voy a preguntar por qué están aquí, iré a ver si hay más heridos y los ayudaré, además de apoyar a la señorita Oshimi. Ellen, espera un momento. Itadori, ¿qué está pasando aquí? Itadori, no lo sé muy bien, solo sé que una maldición de grado especial está peleando contra la señorita Oshimi, así que iré a apoyarla. Suyuan, no estoy de acuerdo. Itadori, Miyabi es lo suficientemente fuerte, no creo. Itadori, Suyuan, por favor no me pidas que no haga nada, este es mi deber como hechicero, y no puedes cambiar eso. Suyuan y Ellen no saben qué decir y solo se quedan quietas y en silencio, para después de esto Itadori ir a donde estaban peleando Miyabi y Beru, pero antes de irse Toji habla. Toji, Megumi está aquí. Cuando Itadori escucha ese nombre se queda petrificado unos segundos y unas lágrimas le empiezan a salir, para después sacarlas con su brazo derecho y dar una sonrisa enorme. Itadori, jejeje, estaba seguro de eso, mientras corre con rumbo a apoyar a Miyabi y buscar a su amigo. Bueno mi gente, aquí su fanfictero favorito, solo aparezco aquí para aclarar unas cosas. 1. Por obvias razones Beru está más nerfeado de lo normal, ya que si pongo al original en este fic, se soles todo el verso XD. 2. Megumi despertó la técnica inversa casi como Gojo lo hizo, o sea la despertó cuando estaba al borde de la muerte y por guionazo. 3. Seguramente el siguiente capítulo salga el día miércoles, ya que para ser mi primera vez editando, es bastante complicado la verdad, por ser mi primera. Si hay más dudas acerca de la pelea no duden en decirme. Una cosa más aclarar, las músicas e imágenes no son de mi propiedad, y todo el crédito a sus autores originales. Algo más, las canciones utilizadas estarán en la descripción, y sin ya nada más que decir yo me despido, chao.